gracias por acompañarnos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Marcela Vázquez, soy presidenta y directora general de la Asociación Civil Mujer, Armonía y Salud. Este es un día muy importante, este día lo hemos planificado de una manera muy detallada. ¿Por qué? Porque estamos en las vísperas de una celebración internacional, que es el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Es una fecha que no es tan visible como el Día Internacional de la Mujer, pero tiene muchísimo significado. Y sobre todo, ese significado es el que le está dando sentido al conversatorio que el día de hoy organizamos y que estamos pues muy agradecidos que el día de hoy puedan estar con nosotros. Yo voy a dar una pequeña presentación para que ustedes conozcan qué es Mujer, Armonía y Salud, qué es esta asociación civil. Les pediría de favor que todos cierren su micrófono para que podamos llevar a cabo bien la conversación. Mujer, Armonía y Salud es una asociación civil que se crea en septiembre del 2024 a partir de un estudio de investigación que realizamos para poder identificar cuáles eran las fortalezas y debilidades del sistema público de salud, particularmente en el abordaje de la menopausia. La menopausia no va a ser el tema central, aunque por supuesto que sí, esta etapa de vida se va a tocar a lo largo del conversatorio y su vinculación con la salud cardiometabólica, pero particularmente por todas las áreas de oportunidad que identificamos para que una mujer en este país pueda vivir con una buena calidad de vida y con el menor número de riesgos asociados a sobrevida saludable. Fue por el motivo por el cual creamos esta asociación. Nuestra visión y misión es visibilizar los vacíos legales, normativos y estructurales para garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres. Como bien aquí lo dice, la salud es un derecho. Protegerla tiene que ser una de las prioridades más allá que restablecerla. Por eso es muy importante la conversación con los médicos el día de hoy. Con base en esta evidencia, con evidencia científica y desarrollo de modelos económicos, estamos impulsando propuestas legislativas de política pública, de financiamiento a la salud, de abordaje clínico y de educación en salud para que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud en todas las etapas de vida con un enfoque integral oportuno y con enfoque de género. Estamos promoviendo reformas de salud para que se aborden reformas normativas, reformas de ley y puntos de acuerdo para que se aborden de manera diferenciada las enfermedades crónico-metabólicas y cardiovasculares, reconociendo que los factores de riesgo en las mujeres son distintos a los de los hombres y que se aceleran drásticamente en la etapa reproductiva y tras la pérdida estrogénica que da pie a la menopausia. Tenemos cuatro objetivos primordiales del 2025 al 2030, a través de los cuales nos estamos enfocando nuestra actuación. Ay, nada más que ya no estoy viendo mi pantalla, disculpen, la voy a cerrar y la voy a volver a abrir. ¿Algo? Como les decía, tenemos cuatro objetivos que hemos planteado del año 2025 al 2030, que el primero es una reingeniería de políticas de salud. Estamos convocando a especialistas a que se unan a la Alianza por la Equidad en Salud. La otra es trabajar y hacer propuestas para que en México exista la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y postreproductivos para la mujer a través de la definición de un modelo de atención integral de las pacientes en la menopausia con enfoque a salud pública y el abordaje a pacientes oncológicas.
la reestructuración de los protocolos de atención oficiales, los PRONAMS, los protocolos de atención integral y las guías de práctica clínica que tengan enfoque de perspectiva de género y curso de vida, y el empoderamiento femenino a través de la educación en salud sobre menopausia y autocuidado de la salud con perspectiva de género. Aquí ustedes van a escuchar a diferentes especialistas que ahorita los voy a presentar, pero prácticamente el enfoque de esta charla tiene el curso particularmente de enfoque de curso de vida, que significa que desde nuestro nacimiento hasta el último suspiro, el comportamiento hormonal rige particularmente muchas de las funciones vitales y en específico también marcan la pauta en nuestra salud cardiometabólica. Desde el momento que nacemos, antes de que menstruemos, en la niñez, siendo premenarcas, en la menarca es la primera menstruación, en la etapa reproductiva, cuando iniciamos el proceso hacia la menopausia, que es la perimenopausia, en nuestra última regla y posteriormente la posmenopausia. Y en ese y a través de este curso de vida es como los especialistas nos van a ir platicando cómo nos debemos de cuidar y cómo se presentan los riesgos cardiometabólicos. En otro orden, ¿no? Quiero también comentarles que trabajando estas iniciativas legales y normativas, hicimos un exhorto a través de la senadora Maki Ortiz para que la salud de las mujeres, la salud cardiometabólica de las mujeres, se protocolizaran los criterios clínicos con enfoque diferenciado a cómo se están atendiendo en este momento. En este momento existen guías de práctica clínica, protocolos de atención integral vinculados al riesgo metabólico y endocrino, al riesgo cardiovascular, a las comorbilidades cardiovasculares crónicas, a la hipertensión arterial sistémica, a la enfermedad renal crónica y al tratamiento y diagnóstico del hipotiroidismo con un enfoque neutro, tanto para mujeres como para hombres, pero como ya les va a quedar más claro en el curso de la charla, van a poder reconocer que la neutralidad de los protocolos de atención, pues evidentemente no acercan a un diagnóstico preciso y a una recuperación o a una prevención de manera más eficaz. Y también estamos impulsando que se reformen y que se actualicen con enfoque de género y curso de vida los protocolos nacionales de atención médica, que son los PRONAMS, los que ha impulsado este nuevo gobierno y que hasta el día de hoy han publicado los protocolos de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, de hipertensión arterial sistémica y de enfermedad renal crónica. Sin más, pues le doy la palabra, voy a presentar al equipo con el que hoy vamos a charlar, al equipo médico, y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier duda, si no logramos manejarla o atenderla en este conversatorio, les dejo el correo electrónico donde fueron registrados y a través de este correo electrónico vamos a poder seguir manteniendo contacto. Les agradezco y bueno, paso a, a presentarles a los especialistas que el día de hoy vamos a platicar sobre la salud cardiometabólica de la mujer. Les presento a la doctora María de Lourdes Basurto Acevedo. La doctora Basurto es médica endocrina, maestra y doctora en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es investigadora titular de la Unidad de Investigación de Enfermedades Endócrinas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es fundadora vocal de la Iniciativa por el Cuidado de la Mujer y actualmente es secretaria general de la Academia Nacional de Medicina de México. También les presento a la doctora Alejandra Madrid Miller. Ella es médica cardióloga, es investigadora y es presidenta y fundadora de la Iniciativa por el Corazón de la Mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México.
También está con nosotras y con nosotros el doctor Alejandro Rosas Balán. Él es ginecobstetra, biólogo de la reproducción humana, maestro en educación y alta dirección, es profesor del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica y es coordinador de la Clínica de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, Alejandro. Y por último, les presento a la licenciada, a la doctora Astrid Ruiz Margain. Ella es licenciada en nutriología. En nutriología es maestra en ciencias de la salud con enfoque en epidemiología clínica y doctora en ciencias. Es encargada del área de nutrición del servicio de patología y trasplante hepático e investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Con ellas y con el doctor Rosas vamos a llevar a cabo este conversatorio en donde se va a coordinar a través de una serie de preguntas y una reflexión final al finalizar de este conversatorio. Entonces, bueno, pues empezamos. Doctora Lourdes Basurto, ¿nos podría explicar cómo la salud hormonal influye en el comportamiento del cuerpo femenino? Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar de temas tan importantes como la mujer y la relación que tiene con aspectos hormonales y aspectos metabólicos. ¿Cómo influye? Las hormonas son parte muy importante para que se tenga no solamente una buena situación, sino un buen metabolismo y la vida misma. Particularmente los estrógenos desde el nacimiento y antes del nacimiento se requieren para que la vida se desarrolle. Después en la infancia quedan un poco secundarios, pero en cuanto a la influencia, pero después en la adolescencia otra vez empiezan estas hormonas y muchas otras hormonas a participar. En el ciclo menstrual hay otras hormonas como las hormonas tiroideas que participan también en favorecer el metabolismo y mantener las condiciones óptimas. Llega la etapa de la reproducción. En la etapa de la reproducción, para reproducirse, pues se requiere que nuestro sistema hormonal sea adecuado y sea cada día varíe poco a poco para que de esa forma pueda darse primero el ciclo menstrual y después la concepción y si es el caso, también el embarazo. Ya después, durante la etapa cercana a la posmenopausia, estas hormonas, me refiero principalmente a estradiol y progesterona, empiezan a reducirse y la reducción en la etapa de la menopausia lleva a situaciones delicadas como por ejemplo alteración del metabolismo, aumenta la grasa abdominal, se alteran los vasos pequeños, el endotelio, por la falta de estas hormonas, además de que hay grandes repercusiones porque los estrógenos están en un nivel bajo. Nunca se pierden totalmente, pero sí la reducción es drástica. Y es el momento a veces de decidir si una paciente se tendría beneficiada con un tratamiento hormonal o no, evaluando muchas otras cosas, muchos otros riesgos, no solamente los que estamos hablando, cardiovasculares, sino evaluar riesgos por ejemplo, de algunos cánceres. Así es que en resumen, las hormonas son fundamentales para tener salud hormonal, pero subrayo para poder vivir bien. Gracias, doctora Basurto. Doctor Alejandro Rosas, ¿cómo influye la salud hormonal en el funcionamiento del aparato reproductor femenino? Hola, buenas noches, Marcela. Antes que nada, pues agradecer la invitación a participar el día de hoy para hablar de salud cardiometabólica, que es fundamental, ¿no? Porque muchas veces
pues las mujeres pueden llegar con algún tipo de alteración hormonal, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sintomatología, pero hay que recordar que a final de cuentas las tres principales causas de muerte en la población mexicana, pues la primer lugar es enfermedad cardiovascular y en segundo lugar la diabetes y sus complicaciones. Entonces, a final de cuentas, todo este ambiente de la salud hormonal es fundamental también para el funcionamiento del aparato reproductor femenino. A final de cuentas, recuerdo que en algún momento llegó una paciente conmigo y me dijo, doctor, es que vengo con usted, pero de una vez le aviso que yo no quiero tomar hormonas porque no quiero ser esclava de las hormonas. Y pues sorpresa, creo que somos esclavos de las hormonas desde la niñez, porque a final de cuentas estas hormonas son las que van a hacer que nuestro cuerpo funcione en una manera adecuada, nos haga sentir bien, que podamos asimilar a final de cuentas todos los nutrientes que nosotros ingerimos y que a final de cuentas tengamos un adecuado desarrollo y sobre todo una esperanza de vida a largo plazo. Entonces, cuando hablamos del aparato reproductor femenino, pues la realidad es que hablamos prácticamente y todos creo que tenemos enfocado pues la menstruación. Y esta menstruación pues se puede ver afectada justamente por problemas hormonales que no necesariamente tienen que ver solamente con hipófisis, ovario o hipotálamo, ¿no? En ese, digamos, niveles donde puede llegar a estar la alteración, sino a final de cuentas puede haber otro tipo de hormonas, otro tipo de órganos que pueden estar involucrados y es por eso de suma importancia que cuando una mujer acude con un problema no solo de menopausia, sino de infertilidad, de dolor durante el periodo menstrual, de un síndrome premenstrual, de un problema de sangrado uterino anormal, la evaluación hormonal completa es fundamental porque tenemos que ver cómo está funcionando la tiroides, cómo está funcionando las glándulas adrenales y suprarrenales, cómo está funcionando el páncreas, hablando específicamente de insulina y resistencia a la insulina, que yo estoy convencido que es la vía de entrada justamente para estas tres, sumamos una más, tres causas principales de muerte en la mujer mexicana. Primero, la enfermedad cardiovascular, en segundo lugar, la diabetes, como había mencionado, y en tercer lugar, cáncer de mama. Tres de las principales causas de muerte en la mujer mexicana que están totalmente relacionadas con problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, a final de cuentas, este ambiente hormonal en el que estamos expuestos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, si nosotros no lo evaluamos de una manera correcta y tomando en cuenta cada uno de estos puntos, como lo mencioné, tiroides, insulina, cortisol, andrógenos, estrógeno, progesterona, prolactina, todo esto a final de cuentas nos puede alterar el funcionamiento adecuado que una mujer lo puede ver algo tan sencillo como sería alteraciones en su ciclo menstrual. Entonces, pues la evaluación hormonal, pues como podemos ver, es una parte fundamental en cualquier patología de una mujer para que podamos nosotros realizar un abordaje integral. Muchas gracias, doctor Rosas. Doctora Madrid, ¿qué y cuáles son las enfermedades crónico-metabólicas y cómo las hormonas femeninas inciden en la salud metabólica y cardiovascular? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y muchas gracias, Marcia. Es un honor estar aquí con esta iniciativa tan importante y que esperemos que tenga un gran impacto. Y bueno, pues un punto fundamental y que ya algo avanzó el doctor Rosas, ¿verdad? Respecto a estas alteraciones cardiometabólicas. ¿Qué es realmente que las enfermedades metabólicas y cardiovasculares? ¿A qué se refiere? Se refiere realmente a la coexistencia o a la integración de diferentes enfermedades crónicas que potencialmente pueden llevar a la muerte de la mujer. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Que justamente esta interacción, como lo acaban de comentar, de obesidad visceral, y esa obesidad visceral sobre todo, o sea, esa grasa que se pega a nuestras vísceras, a nuestro hígado, a nuestro corazón, a nuestro páncreas, esa grasa es la principal generadora de la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina va a desencadenar una serie de modificaciones y cambios en nuestro metabolismo que van a permitir el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, como la presión alta, como el problema del colesterol elevado que va a ser aterogénico, o sea, que facilita el que se depositen dentro de nuestras arterias y produzcan la famosa aterosclerosis y ello llevar a un problema coronario, a un infarto, o bien que se genere
también un problema de daño hacia nuestro corazón y genere falla cardíaca, enfermedad de cerebrovascular, enfermedad hepática y también enfermedad renal, ¿no? Daño en el riñón. Entonces, son esta integración de fisiopatológica, o sea, de muchas hormonas, sustancias y respuesta inflamatoria que genera esta disfunción del metabolismo y mucho generado por la obesidad es la que va a llevar a estas enfermedades. ¿Cómo se relacionan con las hormonas? Pues muy importante. Cuando hay un descenso hormonal, cuando empieza a bajar las hormonas, sea en la menopausia natural, sea en la menopausia precoz o simplemente por lo que se le llama la disfunción ovárica primaria, esto es, que haya problemas en la generación de hormonas, pues va a empezar a generar o a facilitar precisamente la adiposidad visceral. ¿Por qué? Porque una de las principales alteraciones en el descenso del estradiol es que facilite la alteración en el metabolismo de las grasas, generando ese depósito inadecuado o inadaptado de la grasa en zonas donde no deben estar. Esa respuesta de las hormonas también va a facilitar una respuesta de inflamación crónica que le llamamos, y con esto lleva a un estrés oxidativo, o sea, literalmente nos estamos oxidando y esa oxidación de nuestras moléculas produce daño. Asimismo, se pierden las propiedades de nuestras arterias, esa reducción en las hormonas. Nos empieza a generar una disfunción de la capa que recubre nuestras arterias. ¿Y dónde hay arterias? Pues en todo nuestro cuerpo. Y evidentemente las más dañadas van a ser las que están en los órganos vitales, que es corazón, cerebro y riñones. Entonces, estas alteraciones, pues por sí mismas, pues van a empezar a llevar a favorecer o acelerar el proceso de la presencia de todas estas enfermedades que acabamos de comentar, que son enfermedades metabólicas y que son enfermedades cardiovasculares. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Astrid, en el mismo sentido que lo ha comentado ya la doctora Madrid, pero danos un poco más de información acerca de a qué se refiere con peso, cómo el peso influye en la salud o la enfermedad cardiometabólica. Sí, de acuerdo. Muchas gracias primero que nada por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes con este panel de lujo. Justamente creo que tiene mucho que ver con lo que ya mencionaban todos los otros participantes, en especial la doctora Madrid. El peso es una cosa importantísima eh, como marcador de esto, ¿no? Como de riesgo cardiometabólico, pero una cosa importante a mencionar es que el peso por sí solo no es el único marcador. O sea, el peso tiene que ver cuál es esa composición corporal, o sea, qué es lo que compone al peso, si es músculo, si es grasa, etcétera. Y otra cosa importante a recalcar es que las mujeres y los hombres tienden a tener una diferencia en el peso y en la ganancia de peso, en la distribución de este peso, o sea, si este peso es grasa o si es músculo, depende también si en mujeres, por ejemplo, tiende a ser mucho más. Las mujeres tienden a tener más tejido graso que compone este peso como tal que los hombres. Entonces, esto es algo muy importante. Y lo que ya decía la doctora Alejandra Madrid, pues es algo muy importante. O sea, este peso que va a ser compuesto por ya sea grasa o músculo es lo principal que debemos buscar. Entonces, una cosa importante, porque además de repente se sataniza mucho el peso alto, el peso bajo, el no baja de peso, el sí baja de peso, pero lo que buscamos mucho es esta composición corporal que tenga el paciente. Entonces, o la paciente, la persona, etcétera. Puede haber peso normal y que haya mucha grasa visceral, entonces que haya un riesgo cardiometabólico mayor. Dentro de lo que ya mencionaban, justamente esta grasa visceral o esta distribución de tener mucha grasa a nivel, o sea, de los órganos, también grasa abdominal, etcétera, es una grasa que es metabólicamente muy activa, genera inflamación crónica, ya mencionaban cómo genera resistencia a la insulina, hipertensión, etcétera, pero también genera hígado graso, que es una de las áreas también
importantes. Y como ya decía el doctor Alejandro Rosas, hay un montón o ya mencionaba las principales causas de mortalidad en las mujeres mexicanas. Y justamente el hígado graso va también por ahí, ¿no? O sea, está en alrededor de la quinta o sexta causa de muerte, dependiendo del año. Entonces, también, o sea, esta grasa en exceso que se deriva también en ver a lo mejor un peso en exceso, puede desarrollar todas estas complicaciones, principalmente estas que ya se mencionaban, pero hacer hincapié también en la parte del hígado. Y el hígado graso, por ejemplo, también genera mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, etcétera. Y la otra cosa importantísima dentro del peso es justo la otra, el músculo, ¿no? Que es que a veces dicen, no solo es el exceso de la grasa la que da este riesgo, sino también el que haya una menor cantidad de músculo, que es algo importante y que más adelante a lo mejor platicamos, pero va descendiendo conforme más edad hay, también se asocia con mayor riesgo, o sea, el que haya sarcopenia o pérdida de esta masa muscular también asocia con riesgo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico y de mortalidad cardiovascular. Entonces, no solo es el exceso de uno, sino la pérdida del otro, del músculo, lo cual da mucho riesgo cardiometabólico, principalmente en mujeres, les digo, porque justamente la tendencia o la naturaleza y la biología es justamente que las mujeres tendemos a tener mayor cantidad de grasa visceral, bueno, grasa abdominal también. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctora Basurto, ¿cómo influye la alteración de la salud hormonal en los eventos alrededor de la reproducción? Antes de menstruar, que es la premenarca, en la menstruación, el embarazo, la salud materna. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que haciendo una sinopsis de los conceptos tan importantes que se han mencionado, es que la falta o reducción de algunas hormonas va a determinar aspectos como el incremento de la grasa abdominal, la grasa visceral, y eso va a ser el pivote para que se alteren y se produzcan varias enfermedades cardiometabólicas, para que las arterias y para que en general los vasos acumulen más colesterol. Dicho también es que ese cambio hormonal que se empieza a generar en la premenopausia es un cambio en el perfil metabólico, en la resistencia a la insulina, la disminución de estas hormonas, particularmente la reducción de estrógenos, puede favorecer la resistencia a insulina, la elevación del colesterol total, la elevación del colesterol LDL y la reducción del colesterol bueno o HDL. Ya de sí, estos cambios que se dan propios y son de la etapa pre a postmenopáusica nos va a llevar a alteraciones que la mayoría de las mujeres no podrán defenderse. Así es que para eso hay que, la mejor indicación es empezar la etapa premenopausia, pero desde antes, desde las primeras etapas de la vida, con las mejores condiciones en general, como un buen peso, la ausencia de grasa abdominal o que esta grasa abdominal sea la menor posible, verificar el perfil de lípidos, verificar si hay algún dato, el perfil de la tiroides, porque la alteración de ese grupo de hormonas que son estrógenos, progesterona y hormonas tiroideas, van a generar más riesgo cardiometabólico, más aumento de la grasa abdominal y de ahí se inician los graves problemas de salud que tienen que ver con la mortalidad cardiometabólica. Gracias, doctora. Doctor Rosas, ¿qué es lo que las mujeres premenarcas deben cuidar desde el punto de vista ginecológico? Ok, mira, pues aquí nosotros nos podemos ir tan atrás como uno quiera en el aspecto de qué necesito yo para que mi hija en determinado momento no tenga complicaciones en cuanto a su desarrollo.
Pues aquí nos podemos ir tan atrás como desde el cuidado preconcepcional. Es decir, una mujer que desee embarazarse, lo ideal es que acuda de una manera preconcepcional, es decir, antes de que quede embarazada, para evaluar su estado de salud en general y de esta manera, cuando ella se embarace, pues obviamente este embarazo curse con el menor grado de complicaciones en el transcurso. ¿Por qué? Porque si esta mujer tiene ya una patología endocrina que no está bien diagnosticada, un estado de sobrepeso, factores de riesgo para diabetes, diabetes gestacional, ¿no? Que es un tipo de diabetes que se desarrolla solamente durante el embarazo. Factores de riesgo para preeclampsia, para restricción del crecimiento intrauterino, pues a final de cuentas, si una mujer se embaraza y desarrolla estas comorbilidades, pues está poniendo en riesgo a su bebé de que desarrolle justamente un problema cardiovascular a futuro. Entonces, si este bebé por alguna razón no crece de manera adecuada o crece de más, ¿no? Y es un bebé que pesa 3 kilos 800, 4 kilos al nacimiento, o por el contrario es un bebé con restricción del crecimiento intrauterino, pues básicamente desde ahí ya estamos poniendo en riesgo, en el caso de que sea una niña, pues por ejemplo, de que aumente el riesgo pues, de esta patología que acaba de sufrir un cambio en el nombre, ¿no? Síndrome ovárico metabólico poliendocrino, por ejemplo. La paciente que este bebé nace de una manera con restricción del crecimiento intrauterino y la mamá se apura porque su bebé que nació pequeño rápido alcance las curvas de crecimiento normales que debería de tener para, de acuerdo a la edad gestacional, a la edad cronológica, a los días posterior de que nació y alcance rápido a los demás niños que están con respecto a la misma edad en cuanto a peso y talla, pues también este catch-up rápido que se llama, pone en riesgo pues justamente a estas niñas de que desarrollen problemas de obesidad, de sobrepeso. Y al tener una niña que tiene problemas ya de sobrepeso y obesidad, pues también existe el riesgo que inicie una menstruación de una manera prematura. Y al iniciar una menstruación de manera prematura, pues es un factor de riesgo, por ejemplo, para cuestiones de desarrollo de algunos tipos de cáncer, que desarrolle algún tipo de factor también de riesgo cardiovascular y que obviamente estas niñas sí, ahorita nos preocupa la salud física, pero también hay que preocuparnos por la salud mental. Y estas niñas pueden ser víctimas de bullying, víctimas de abuso, porque son niñas que se empiezan a desarrollar de una manera más temprana que con respecto a todos. Entonces, aquí podríamos decir que una vez que viene el periodo menstrual, es que empieza la edad ginecológica de las mujeres. Es decir, que si una niña tiene 12 años cuando inició su periodo menstrual y llega con nosotros a los 15 años, pues tendrá 3 años de vida ginecológica. Entonces, pues todos estos factores como son la buena alimentación, el empezarles a inculcar desde una etapa temprana la actividad física, que las mamás estén al pendiente de estas niñas que si empiezan a desarrollar caracteres sexuales secundarios, como sería el desarrollo de las mamas, el crecimiento del vello corporal de una manera temprana, como sería antes de los 8 años, pues ese ya sería un motivo para llevarla con un endocrinólogo pediatra, con el ginecólogo y decirle, oiga, ¿qué cree? Mi niña se está desarrollando de manera temprana y esto nos va a ocasionar una menarca temprana y por ende todos estos factores no podemos que estoy comentando. brindarle información Entonces, médica, muchas veces pero las fundaciones tienen esta función. podemos... Ok, se metió ahí un audio, pero bueno, Perdón. a final de cuentas es que todos estos factores que son los relacionados con el adecuado estilo de vida y una vigilancia adecuada desde el punto de vista pediátrico con el desarrollo puberal, pues básicamente lo que tendrían que tener el cuidado, pues no solamente las niñas, porque a lo mejor están muy pequeñas, sino más bien las mamás de estas niñas, para que a final de cuentas, pues sus niñas no tengan este tipo de desarrollo de estas patologías. Doctor, ¿a qué edad podemos decir que es una edad normal que llegue la premenarca o a qué edad o previo, a qué edad podríamos decir que la menarca es prematura? Fíjate que aquí ha ido pasando que con el paso de los años y de las décadas y los siglos, cada vez las mujeres menstruan a una edad más temprana. Por ahí del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la edad de la menarca era alrededor de los 17 años. En la actualidad es alrededor de los 12 y estamos hablando que una mujer que presenta una menstruación antes de los 10 años
es una menarca temprana o menarca prematura. Y antes de los 8 años, el crecimiento de las mamas y el desarrollo del vello púbico o el vello axilar, que son los caracteres sexuales secundarios, podríamos llamarlo como una pubertad prematura. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esta pubertad prematura, hay estrategias con las cuales nosotros podríamos ocasionar que esta niña no tenga una menarca prematura. Pero si no nos damos cuenta del desarrollo de estos caracteres, pues básicamente una vez que una niña empieza con este desarrollo, 1 o 2 años después está apareciendo la menstruación y entonces tendría esta menarca de inicio temprano. Muy bien, doctor. Ahora, prácticamente es un ciclo, ¿no? Porque ahora la pregunta se va un poco ya la respondió con el tema con la respuesta anterior, pero es ¿qué eventos particulares y padecimientos se pueden presentar en la etapa reproductiva? Lo dijo generalmente, pero ahora de una manera más enfocada. Pues podríamos decir que la endocrinopatía más frecuente en la etapa reproductiva es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que antes se conocía como síndrome de ovario poliquístico. A final de cuentas, ¿por qué surgió este nombre o por qué el cambio del nombre? Pues básicamente porque los ovarios no solamente es la parte que estaba afectada, y al decir síndrome de ovario poliquístico, pues como que decíamos, ay, bueno, pues la paciente tiene quistes en los ovarios, y entonces ¿esto qué ocasiona? Pues que muy probablemente le va a costar trabajo embarazarse, que no va a menstruar de manera regular, que va a tener un desarrollo de acné o vello corporal excesivo que está catalogado como datos de hirsutismo o un hiperandrogenismo, ¿no? Si nos basamos prácticamente en los valores de laboratorio de las hormonas masculinas. Entonces, este cambio viene a revolucionar el abordaje y el espectro para aquellos médicos que no veían más allá de estas cuestiones de infertilidad y de la irregularidad menstrual, donde ya estaba catalogado perfectamente que el síndrome de ovario poliquístico, como se conocía antes, pues era un factor de riesgo cardiovascular para las pacientes a futuro. ¿Por qué? Pues porque justamente el 80% de las pacientes que tienen este síndrome metabólico, poliendocrino, por así decirle ahora, pues la realidad es que tenían resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, como se ha manejado prácticamente todas las doctoras que han comentado y que me han antecedido, pues lo han mencionado como un factor de riesgo para el desarrollo de esta grasa visceral, que muchas veces pasa lo del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Tengo los factores hereditarios que me llevan a la resistencia a la insulina y esta cuestión metabólica hace que acumule grasa visceral, o esta grasa visceral, estos factores inflamatorios me ocasionan que tenga resistencia a la insulina y entonces viene todo el demás problema, ¿no? Pero entonces esta endocrinopatía, que como mencioné es la más común en la etapa reproductiva de la mujer, pues básicamente se vuelve algo que en México es muy importante porque nuevamente esta patología también está relacionada con sobrepeso y obesidad, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2022, pues el 75% de la población mexicana adulta tiene un problema de sobrepeso y obesidad, y el 45% de niños y adolescentes. Entonces es algo que tenemos que abordar de una manera integral, y donde nuevamente la primera estrategia pues son los cambios en el estilo de vida. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Doctora Madrid, ¿cuáles son las recomendaciones que usted puede dar a las mujeres en el embarazo para reducir riesgo cardiometabólico? Una pregunta muy importante, muy interesante y compleja. ¿Por qué? Porque en las diferentes etapas del embarazo es en las que hay que intervenir. No nada más es durante el embarazo, no es nada más antes del embarazo, sino también después del embarazo. Hoy por hoy sabemos que el embarazo es la prueba máxima de estrés cardiovascular y metabólico en la mujer. Por lo tanto, si va a enfrentarse a esa prueba máxima por toda la serie de cambios hormonales, metabólicos y cardiovasculares, hemodinámicos en su cuerpo, pues tiene que estar preparada para ello. Entonces, ¿de qué forma tendríamos o qué diría yo de cómo prevenirlo? Pues necesitamos atender en esas diferentes etapas de la vida reproductiva. Antes del embarazo, como bien lo comenta el doctor, ya hay una serie de patologías que nos van a inducir o que nos van a orientar a considerar que esa mujer va a tener diferentes alteraciones metabólicas previas al embarazo, o que van a tener más riesgo de padecer complicaciones durante un embarazo. Por lo tanto,
Esas mujeres hay que atenderlas, revisarlas, hacer un escrutinio, una revisión muy, muy acuciosa, no solo medio clínico, sino además paraclínico, o sea, no es nada más checarles la presión, sino también hacer pruebas específicas, glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, ver cómo está la función del riñón y evaluar cómo está la función hepática. ¿Por qué? Porque probablemente esa mujer con el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, que es el síndrome de ovario poliquístico viejo, puede tener ya una alteración importante que si llega a embarazarse va a tener complicaciones durante el embarazo. De igual forma, una paciente que tiene sobrepeso, más que sobrepeso, obesidad, es una mujer que sí está ya con mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, más riesgo de desarrollo de preeclampsia, de eclampsia o de problemas de diabetes gestacional, si no es que ya la tiene. Y obviamente todas aquellas mujeres que ya desarrollaron alguna enfermedad. Y esto me estamos refiriendo a aquella mujer que ya se conocía con problemas de diabetes o que ya se conocía con problemas de hipertensión, de problemas de dislipidemia o que ya tenía pues fumaba o tenía ya tratamiento hormonal porque tenía trastornos de la fertilidad. Y entonces sabemos que estas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollo de todo lo que habíamos comentado previamente de este proceso inflamatorio crónico, de la resistencia a la insulina y demás para desarrollar complicaciones en el embarazo. Ya cuando están en el embarazo, ¿qué problemas existen? Pues mujeres que tienen ganancias importantísimas de peso, ¿verdad? No llevan una alimentación sana, saludable, no hacen actividad física, no llevan ejercicio. Y son mujeres que en esto, durante el embarazo, si desarrollan, si tienen estas complicaciones, si tienen este incremento excesivo de peso corporal, pues le va a llevar con mayor probabilidad a todas estas enfermedades y no solo para ellas, sino también para su producto. Para el producto que con una mayor probabilidad de que durante o al momento del parto tengamos un producto macrosómico o que tengamos un producto con peso bajo al nacer o peso inferior al que debería tener cuando nace y va a ser un bebé que también va a tener problemas de salud cardiovascular en adelante, no solo la madre. Y después del embarazo, que después si tenemos todos estos trastornos, tuvo disfunción, tuvo resistencia a la insulina, intolerancia a carbohidratos durante el embarazo, tuvo enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, eclampsia, y sí llegando al parto, muchas de estas alteraciones llegan a controlarse una vez que sucede el parto, pero esa mujer ya tiene trastornos, ya hay una disfunción endotelial, ya hubo un daño, ya hubo un estrés en el corazón. Y esa mujer va a tener mayor probabilidad de desarrollar cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, problema renal, en fin, todas estas enfermedades cardiovasculares y metabólicas que comentamos en un inicio. De tal manera que esas mujeres que cursan con problemas durante el embarazo se tiene que llevar un seguimiento, lo que llamamos hoy por hoy el cuarto trimestre. Esas mujeres tienen que llevar un control periódico y no nada más un trimestre más, sino de por vida. Ya esa mujer se tiene que cuidar porque pues sí, sabemos, una mujer tiene 2 veces que cursó con preeclampsia, con hipertensión durante el embarazo, tiene 2 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión en los siguientes 10 años, si no es que después del embarazo ya queda con problemas de hipertensión. Que aquella mujer que tuvo diabetes gestacional o que tuvo dislipidemia también va a tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedad aterosclerosa coronaria o cardiopatía isquémica o eventos vasculares cerebrales. Entonces son una serie de alteraciones que si no se controlan después del embarazo, y que es el área de oportunidad, si no se bajan de peso, no llevan ejercicio, una alimentación saludable, quitar todos los factores que puedan contribuir a hacer más estrés, que no duerman, en fin, que se mantengan con el sobrepeso, la obesidad visceral, la obesidad abdominal, pues van a tener más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Cuando lleguen a la menopausia, pues que van a llegar ya enfermas, y de por sí la menopausia pues nos va a generar más cambios que facilitan estas
que aceleran este proceso de envejecimiento de nuestras arterias. Entonces es importantísimo que se cuide en todo el ciclo reproductivo de la mujer. Redondeando todo lo que han comentado todos ustedes, es importante que nos quede muy claro, las mujeres que somos parte de este conversatorio, que se oye muy crítico todo lo por todo lo que atravesamos, pero todo o casi todo es prevenible y una de las fórmulas es el autocuidado, los hábitos, adquirir buenos hábitos y como bien lo dijo ya la doctora Madrid y el doctor Rosas, los hábitos de la madre, ¿no? Antes de que nazcamos, que eso también nos marca la forma como nos desarrollemos y los riesgos que podamos ir adquiriendo desde el momento de la preconcepción. Entonces, eh, creo que tenemos que ir tomando nota de varias cosas y ya al final haremos una serie de preguntas. Gracias, doctora Madrid. Doctora Astrid, ¿cuáles son serían las principales acciones de autocuidado para que una mujer pueda vivir un embarazo saludable? Creo que justo retomando lo que mencionan todos, lo número uno es contemplar que el embarazo saludable se planea antes, o sea, se construye desde antes de tener una prueba positiva de embarazo, ¿no? O sea, en realidad, todo esto que justo mencionabas ya y que mencionaban es lo principal, o sea, llegar a un embarazo con un buen estado nutricional es un factor pues protector justamente para no desarrollar todas estas cosas. Entonces, desde antes del embarazo, o sea, algo importantísimo, como ya mencionaba también yo al inicio, es tener una buena masa muscular, no estar con este exceso de peso, etcétera. Ahora, ya mencionaba también la doctora Alejandra, o sea, el peso en exceso puede generar este riesgo añadido de diabetes gestacional, preeclampsia, etcétera, pero también el peso muy bajo puede dar un riesgo importante incluso de un parto pretérmino, etcétera. O sea, el peso muy bajo también, o sea, si una mujer está contemplando embarazarse, también tiene que pensar en eso. Entonces, realmente, obviamente no siempre se puede planear y eso sería como lo ideal, o sea, tratar de tener un embarazo más planeado, pero justo esto es una cosa. La otra cosa, pues, o sea, desde el punto de vista, como ya decían, la alimentación, yo creo que hay muchísimos mitos alrededor de esta alimentación en el embarazo, ya durante el embarazo, o sea, bueno, desde previo a se requiere incluso mucha suplementación, o sea, hay que tratar de suplementar el ácido fólico al menos, o sea, al menos 3 meses antes, pero en realidad, o sea, esto es algo como que debe contemplarse y a lo mejor podría ser más de 3 meses. Muchas veces se requiere incluso hierro durante el embarazo, omega, algunas vitaminas, vitamina D. Incluso, como ya lo mencionaban, o sea, es un estrés bastante grande para el cuerpo el embarazo, entonces el tener ya una deficiencia nutricional previa, incluso no de estas cosas que ya menciono, pero de otras vitaminas o minerales puede impactar. Entonces hay que tratar previo a, pues, estar corrigiendo estas deficiencias y durante el embarazo también. Lo otro que les mencionaba justo, o sea, a veces pasa esto, ¿no? Es que como estoy comiendo por dos, ¿no? Y entonces no, o sea, en realidad no se está comiendo por dos y el comer por dos tampoco tiene que ver con come lo que sea porque sí, ¿no? Porque hay que, pues el antojo, lo que sea, en realidad hay que tratar de tener una alimentación que sea de calidad, baja en alimentos ultraprocesados, baja en sodio, con una buena cantidad de fibra, proteína, de esta proteína de buena calidad y lo que ya mencionaban, el ejercicio físico es súper importante. No está de más mencionar que hay que evitar el alcohol, evitar el tabaco, o sea, todas estas cosas dentro de la mejoría del estilo de vida son las que hacen que un embarazo sea mejor e incluso, o sea, hay que llevar una monitorización del peso
tanto previo, pero durante cada mes la ganancia de peso se establece dependiendo de cómo esté el peso al inicio del embarazo. Entonces, no es que pueda haber una ganancia o deba de haber una ganancia descontrolada, hay que controlar de cierta manera esta ganancia de peso, pues para tratar de mejorar todos estos desenlaces. Doctora, ¿qué diferencia hay entre ganancia de peso e inflamación? Bueno, la ganancia de peso, en general la ganancia de peso pues es esa, ¿no? O sea, el aumento del peso corporal que puede ser por grasa, puede ser por cualquier cosa que pese músculo o líquido. Hay la inflamación, a veces, claro, o sea, uno puede, ya sea que haya distensión abdominal por algo de gas o algo de inflamación, entonces puede aparentar un poco más de peso o la otra ganancia de peso que puede ser por líquido, retención de líquido y que a lo mejor hay como cierta hinchazón o inflamación, pero en realidad, o sea, lo que buscamos justo es una ganancia de peso saludable, tomando en cuenta justo estos factores, porque también otra cosa importante es esta retención de líquidos que tiende a haber. Entonces de repente decimos, pues va subiendo bien de peso, pero una buena parte también es líquido, ¿no? Entonces no es necesariamente lo que buscamos. Gracias, doctora. Doctora Basurto, ¿nos podría comentar cómo el comportamiento hormonal influye en la salud de mujeres en la peripostmenopausia? Ya lo comentó de manera muy general, pero nos gustaría que por favor lo pudiera profundizar más. Claro. Hay que considerar en la peri, pre y posmenopausia las condiciones que idealmente deben de iniciar la identificación de cualquier alteración y riesgo desde antes, ¿verdad? Porque se ha reiterado en esto a través del conversatorio. Pero si en la mujer ya perimenopausia, premenopausia, menopáusica, hay que empezar el estudio viendo cuál es su peso, cómo está el perfil de lípidos, cómo está la glucosa, para tratarlo en la forma correcta antes de llegar a la posmenopausia y a la menopausia. De eso va a depender muchas cosas. Una de ellas, de esas condiciones, es si se puede o no dar una terapia hormonal de reemplazo, si está indicada o no. Entonces, idealmente, la mujer no debería de iniciar el estudio en la etapa premenopáusica, sino muchas otras condiciones más, con ejercicio, con una alimentación correcta, con la identificación de factores de riesgo, de otras enfermedades, como la que hemos comentado, de la función tiroidea, que esté adecuada. Eso. Juan, no hemos terminado. Silenció su micrófono, doctora Basurto. Ok, perdón, ¿me escucharon desde el inicio? Nos quedamos en cuidar la salud y buscar otras enfermedades. Sí, claro. Entonces, desde la etapa premenopáusica hay que buscar enfermedades, hay que buscar identificar factores de riesgo para que se llegue a la menopausia en la mejor condición, teniendo un peso adecuado, habiendo identificado los factores de riesgo que van a aumentar después de la menopausia, en la mayoría de los casos, pero hay que atenderlos desde antes y después decidir si requiere la paciente o no requiere una terapia hormonal. Hay que ver otras situaciones de riesgo para ver cómo está su mama, cómo está su cervix, y para todo ello, de esa forma, dar un manejo integral, no nada más considerando la baja de las hormonas, sino todos los riesgos que se presentan en esta etapa. Doctora, más o menos ¿a qué edad empezamos a vivir la perimenopausia? Pues estrictamente alrededor de los 45 años, aunque muchas veces es antes. En México se ha observado que la menopausia está alrededor de los 49 o 50 años, entonces la premenopausia y la perimenopausia podrían iniciar alrededor de 3 a 5 años antes. Hay excepciones, como se comentó, que hay menopausia precoz,
y hay que atenderse. Así es que yo creo que la mujer después de los 40 debe recibir atención en todos los aspectos. Más o menos, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Qué empezamos a sentir para darnos cuenta que ya empezamos en esta etapa de la perimenopausia? Sí. La sintomatología puede ser variable. Hay personas que no tienen síntomas relevantes a través de la menopausia. Mucho tiene que ver a lo mejor con el estado socioeconómico, o hay que ver si la madre, por ejemplo, padeció o no bochornos. Pero lo más característico, pues son los bochornos. Esa sensación de calor que da y sube a la cara, a veces asociado a nerviosismo. Ese es uno de los síntomas más característicos. Los cambios en el peso pueden aparecer un poco antes. Las personas necesitan a lo mejor ajustar su alimentación para no subir ese incremento. El sueño. Muchas personas, muchas mujeres empiezan a padecer trastornos del sueño, no duermen bien y a veces es la causa de la consulta el sueño. Son dentro de los datos que nos deben de alertar, y la pérdida de la regla cuando la mujer pues tiene matriz, cuando no la tiene, pues esa es la evaluación hormonal la que nos va a guiar sobre esta situación. Muchas gracias, doctora. Doctor Rosas, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de las terapias de reemplazo hormonal en general en el tema de menopausia y particularmente los beneficios para reducir riesgo cardiometabólico? Ok, aquí fundamentalmente cuando hablamos de la terapia hormonal para la menopausia, pues sí, ya hay varios datos que nos hacen énfasis todas las revisiones sistemáticas, los artículos y la información científica. Porque cuando escuchamos terapia hormonal, pues podemos escuchar que si los estrógenos conjugados equinos, que si el 17-beta-estradiol, que si el etinil-estradiol, que incluso algunos médicos caen en el error de utilizar muchas veces anticonceptivos como una supuesta terapia hormonal para la menopausia. Y quiero que quede claro que a final de cuentas, toda esta nueva información que hay respecto a que, por ejemplo, la FDA en noviembre del 2025 quitó este etiquetado de alerta para el cáncer de mama, por ejemplo, para la terapia hormonal a base de estrógeno, pues cuando hablamos de estrógeno, prácticamente yo estoy hablando del estrógeno natural, el que produce el ovario, y cuando hablamos también de la terapia vía transdérmica, es decir, cremas, geles, spray que utilizamos. La realidad es que no tendríamos ya como médicos de estar utilizando alguna otra vía. ¿Por qué? Porque principalmente cuando nosotros tomamos una terapia hormonal por vía oral, esta hormona lo que va a hacer es absorberse por vía gástrica, por vía intestinal, y va a sufrir un metabolismo de primer paso que lo que va a hacer es ocasionar que se aumenten factores de la coagulación a nivel hepático, con lo cual nos va a aumentar el riesgo trombótico. Entonces, eso es prácticamente a lo que más debemos de tener miedo en población mexicana. ¿Por qué? Ya hablé del sobrepeso, de la obesidad, comorbilidades como diabetes, presión alta, y que si estas comorbilidades no están bien controladas, prácticamente una terapia hormonal para la menopausia por vía oral está aumentando el riesgo trombótico. No así cuando nosotros administramos la terapia hormonal vía transdérmica. Entonces, eso es uno de los factores fundamentales cuando hablamos de terapia hormonal, vía transdérmica. Y la otra, que al utilizar formas sintéticas son mucho más potentes, y las guías siempre nos dicen, hay que utilizar la dosis menor para resolver la sintomatología que presenta estas mujeres. Como bien lo comentó la doctora Basurto, pues yo lo que le digo a las pacientes es, mira, sí, muchas veces el bochorno es la causa de la consulta, pero la paciente no se va a morir de bochorno. Ya mencionamos que se va a morir de enfermedad cardiovascular y de diabetes y todo este problema. Entonces, si nosotros no elegimos la terapia hormonal adecuada en la paciente adecuada, mediante la vía adecuada, es cuando pueden venir estas complicaciones. Y beneficios, bueno, son, podríamos decir, interminables, ¿no? Se habla del bochorno, se habla del síndrome genitourinario, se habla de la prevención de osteoporosis, pero a final de cuentas las mujeres pueden llegar con una infinidad de sintomatologías.
¿Cuántas veces no hemos llegado a la paciente y te dice, doctor, es que se me está cayendo el cabello, tengo la piel reseca, tengo depresión, no duermo bien, me bajó el apetito sexual, tengo resequedad vaginal, tengo infecciones vaginales de repetición, estoy subiendo de peso, no, entonces todo este tipo de cuestiones, tengo menos energía, ¿no? Tengo menos, voy al gimnasio y no veo resultados, mis músculos ya no crecen, me canso muy rápido. Entonces, a final de cuentas, toda esta sintomatología es por eso el abordaje integral que deben de tener estas pacientes y que la terapia hormonal es fundamental para el beneficio y la calidad de vida de nuestras mujeres. A final de cuentas, los beneficios también son interminables. Básicamente, la protección contra riesgo cardiovascular. Si bien nos dicen que no debe de utilizarse la terapia hormonal como una protección cardiovascular de manera primaria, la realidad es que por eso es que utilizamos una ventana de oportunidad. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que debemos de tener en consideración con nuestras pacientes? De acuerdo a la evidencia que hay es pacientes con no más de 10 años de que iniciaron su menopausia, no deberían de utilizar terapia hormonal. Y la segunda sería pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, ya también hay una revisión sistemática realizada por el doctor José Luis Neiro, que se encuentra en España, donde justamente ellos analizaron pacientes que iniciaron terapia hormonal a base de estrógeno después de los 60 años, obviamente sin riesgos cardiovasculares importantes, y los beneficios también estuvieron presentes en estas mujeres. Entonces, a final de cuentas, la ventana de oportunidad parece que así como se han ido ampliando los beneficios y disminuyendo los riesgos gracias a utilizar la terapia hormonal nuevamente, el compuesto indicado en la vía adecuada y en la paciente candidata, pues la realidad es que cada vez está teniendo mucho menores riesgos y sí muchos más beneficios. Y sobre todo que yo recuerdo que cuando yo inicié mi especialidad por ahí del año 2001, pues justamente la terapia hormonal te decía no más de 5 años. Después, unos años después dijeron 5 años, revalúa y si no hay ningún problema, 5 años más. Y en la actualidad vamos en el hecho de que si la mujer no presenta ningún factor de riesgo que le condicione el uso de esta terapia hormonal, la realidad es que no habría alguna razón contundente para que la mujer suspenda esta terapia hormonal mientras se siga sintiendo bien con todos estos beneficios y sobre todo que deben de ser pacientes que deben de estar bien vigiladas, ¿no? No porque yo ya estoy tomando mi terapia hormonal, entonces ya no me voy a hacer mi mastografía, ya no me tengo que hacer una química sanguínea, ya no tengo que hacerme estudios de resistencia a la insulina, obviamente llevar mi control nutricional, mi control y sobre todo la actividad física, ¿no? Donde rápidamente me gustaría abrir un paréntesis porque muchas veces hablamos del ejercicio y decimos, no, pues es que el cardio, ¿no? El cardiovascular, porque estamos hablando el día de hoy de salud cardiometabólica, pues entonces lo que me sirve es el ejercicio cardio. Bueno, en marzo del año 2026, justamente hace algunos meses, acaba de salir el posicionamiento de la Sociedad Americana del Deporte, donde nos dice que el ejercicio de fuerza, es decir, el gimnasio, el cargar pesas, el hacer sentadillas, el meterte un aparato y jalar fuerza, ha dejado de ser una recomendación médica para convertirse en una intervención. Es decir, que prácticamente es tan importante que tú hagas ejercicio de fuerza como tomarte tu pastilla para la diabetes, para la presión arterial. ¿Por qué? Porque como bien decía Astrid, la masa muscular es el órgano metabólicamente activo más importante que tenemos en el cuerpo porque te va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, a mejorar la quema de calorías y que todo esto, a final de cuentas, lo que nos va a dar es la movilidad. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Y prácticamente todos podemos decir, pues cuando sea, hasta que sea independiente. En el momento en que empieza a depender de alguien más, pues en ese momento, ahí sí, pues yo les digo, ya mátenme, ¿no? En el momento que alguien me tenga que cambiar el pañal, ya muchas gracias. ¿Y qué nos va a dar esa independencia? Pues el sistema muscular y obviamente los huesos. Entonces, es fundamental esta parte. Muchas gracias, doctor. Doctora Astrid Ruiz, ¿qué recomendaciones sobre autocuidado nos puede dar a las mujeres que estamos atravesando la menopausia? Yo creo que justo esta es una fase bastante crítica en donde a lo mejor no se considera como tal tanto la peri como la posmenopausia.
resulta también un estrés relativo hacia el cuerpo, quizá no al nivel del embarazo. Sin embargo, todo este cambio hormonal y este efecto protector que ya mencionaban que tienen los estrógenos y se empiezan a perder, tiene un efecto también súper importante a nivel nutricional. Entonces, creo que también desde ese momento, o sea, desde la peri y toda la posmenopausia, dos cosas o tres cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Empieza a haber pérdida de masa ósea, o sea, pérdida de la masa del hueso, pérdida de masa muscular, y también empieza a haber más ganancia de grasa abdominal. O sea, uno es normal, entonces hay que contemplarlo y tenerlo en cuenta, o sea, que va a pasar, porque también eso, como ya mencionaban por ahí, o sea, la salud mental se empieza a afectar también el ver tantos cambios, ¿no? El de empieza uno a tener menos energía, no duerme bien, el bochorno, se siente con más grasa, más incómoda con el aumento de peso. Entonces, esto es algo normal y esperable. eh, pero también es importante empezar a tomar algo de acción, ¿no? Entonces, justo lo que hay que, número uno, y que lo retomo que ya decía el doctor Alejandro, el ejercicio es fundamental, tanto para masa muscular como para masa ósea, o sea, mantenerse activos y tratar de buscar algún tipo de ejercicio, idealmente, obviamente, de resistencia, de fuerza, como ya mencionaban, en alguna de las muchas modalidades que ya hay, va a ser algo muy importante. La otra cosa es también buscar consumir más calcio en la dieta. Esto lo encuentran, por ejemplo, lácteos, leguminosas, en algunos vegetales, incluso la tortilla de maíz, y vitamina D también, ¿no? A veces se requiere suplementación e incluso se puede empezar a suplementar de manera profiláctica. Y también empezar a aumentar el consumo de proteína, o sea, no que sea o sea, si ya hay un buen consumo de proteína está bien, pero empieza a haber también, como hay mucha pérdida de masa muscular, también se requiere consumir proteína durante todos los tiempos de alimentación. Entonces, algo que pasa mucho es que a veces estamos acostumbrados en México a desayunar y comer a lo mejor un poquito, pero desayunas y no lleva mucha proteína, a lo mejor a la hora de la comida sí, pero en la noche ya pues algo ahí rápido, un pan o alguna cosa así. Lo que se recomienda es incluir algún tipo de proteína durante los 3 tiempos de alimentación, para que junto con el ejercicio pueda generar esta ganancia de masa muscular o evitar al menos que se esté perdiendo. Esto, o sea, realizar o buscar qué ejercicio puede mejorar y tomarlo como ya es una fase importante porque, claro, empieza también a haber. Perdimos. Sí, creo que se bloqueó. Sí, se bloqueó. Eh, bueno, ojalá se pueda reconectar. Eh, Le quisiera preguntar algo al doctor Rosas, ahorita que entre la doctora Ruiz. ¿Cuáles son los alimentos, doctor Rosas, que nos recomendaría no consumir en la menopausia? Bueno, básicamente podemos decir que alimentos de alto índice glicémico, ¿no? Podemos hablar de algunos tipos de frutas que muchas veces por las condiciones del sabor, del dulce y todo esto, pues a final de cuentas podemos hablar de aquellas frutas, yo siempre les digo que no podemos comer enteras, ¿no? Aquellas que tenemos que pelar como piña, papaya, plátano, mango, melón, sandía. ¿Por qué? Porque son alimentos con alto índice glicémico y que muchas veces no es culpa de las pacientes. Lamentablemente no tenemos una buena educación nutricional y escuchamos los grandes mitos de que comer fruta porque la fruta es sana,
¿no? Y entonces, ¿tienes hambre? Cómete una fruta. Y si estamos hablando que las pacientes tienen resistencia a la insulina y ellas desayunan y de repente antes de la comida se les antoja algo y se comen un plato de fruta de estas, pues obviamente van a tener un pico de insulina. Entonces, no estoy diciendo que nunca más en la vida van a poder comer estos alimentos, pero sí hay algunas frutas que podrían resultar por su calidad nutricional y por la propiedad de antioxidantes, polifenoles que tienen, como serían pues, los que llamamos como los frutos rojos, ¿no? Todo lo que son las zarzamoras, las fresas, los arándanos, las capulines, por ejemplo, pues la realidad es que el sabor es más acidito gracias a los antioxidantes que tienen. Entonces, a lo mejor muchas veces no es que no podamos, sino a cuáles hay que dar prioridad. Y muchas veces guiándonos por el color sería lo más sencillo, ¿no? Entonces yo le digo a la paciente, a ver, entre un plátano y una fresa, pues la fresa. Entre una zarzamora y un mango, pues la zarzamora. Entre una espinaca y un chayote, pues la espinaca. Entre una selga y la lechuga, pues la selga. Entre una tilapia y el salmón, pues el salmón, ¿no? O sea, solo los colores te están diciendo cuáles pueden ser más nutritivos y es justamente por esta cuestión de los polifenoles que tienen los antioxidantes que a final de cuentas van a llevar a disminuir este proceso inflamatorio crónico leve que está catalogado que es la menopausia y el síndrome de ovario poliquístico igual y la endometriosis igual y el síndrome premenstrual igual. Entonces, en la actualidad, todas las patologías son estados inflamatorios crónicos que pueden variar entre leve y moderado y que en conjunto todo esto, pues hay un término que a mí me encanta que es el inflammaging, ¿no? Este inflammaging, que es la palabra que nos dice inflamación y aging de envejecimiento, donde justamente este deterioro por la activación de todos los antígenos a los que está expuesto nuestro cuerpo el día de hoy, pues se vea deteriorado nuestro sistema inmune y entonces crea respuestas inflamatorias ante los colorantes artificiales, ante los conservadores que tienen los alimentos, ante las sustancias que utilizamos como desodorantes, perfumes, maquillantes o incluso la contaminación ambiental. Entonces, todos estos antígenos que activan nuestro sistema inmune, lo van deteriorando, se establece este proceso inflamatorio y van apareciendo todas estas enfermedades de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la hipertensión, pero también enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, porque resulta que tu sistema inmune está loco, anda activado por cualquier situación y resulta que empieza a generar anticuerpos que atacan tu tiroides y te da una tiroiditis de Hashimoto, y ataca tus articulaciones y te da artritis reumatoide, y ataca tu riñón, tu piel o algunos otros órganos y te da lupus eritematoso. Entonces, a final de cuentas, por eso es la importancia de que estas medidas, la alimentación, la nutrición, el ejercicio, el manejo del estrés y el sueño son los pilares que nos van a brindar los antioxidantes para que nosotros podamos tener una calidad de vida mucho mejor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos a preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, creo que no. Creo que no hay nadie que levante la mano. Pero de todas maneras, bueno, dejamos abierta la oportunidad. ¿Sí? Sí, yo quisiera saber una cosa. Yo soy una persona que ya estoy pasé la menopausia, pero, por ejemplo, me recetó la ginecóloga estrógenos y, y lo que quisiera saber, yo tengo buenos antecedentes de dislipidemia familiar. Entonces, yo los tomé, pero por eventualidad los dejé de tomar. ¿Puedo volver a tomarlos? Doctor Rosas. Aquí lo más importante sería María Guadalupe, es lo que veo que me parece que es un nombre de acuerdo a lo que aparece gracias. ahí, ¿ok? Sí, Sería gracias. básicamente, número uno, ¿qué edad tiene? ¿No? 65 años. ¿Ok? ¿Cuándo suspendió la terapia estrogénica? La tomé como 2 meses, pero no o sea, yo he estado pensando que tal vez la debo de retomar porque a veces, o sea, siento que me ayudó mucho. Sí, pero la tomó 2 meses, pero ¿desde cuándo la suspendió? Perdón, esto ya tiene como
híjole, como 8 meses que la suspendí. ¿A qué edad se la iniciaron? Hace menos de un año. Estrictamente, usted salió de esta ventana de oportunidad que tenemos del inicio de la terapia hormonal con estrógeno. Ujú, Entonces, aquí la única posibilidad que habría para ver si usted es candidata a reiniciarla sería ujú, realizar una evaluación completa de su estado cardiovascular para ujú, ver que este reinicio de la terapia hormonal no le conlleve mayor riesgo desde el punto cardiometabólico que el ujú. beneficio que usted podría llegar a tener. Una pregunta más, perdón. Eh, para evaluar esa situación, ¿qué necesitaría yo hacer? Porque, por ejemplo, yo regularmente me hago mis determinaciones de colesterol, pero estaba Ujú. viendo, por ejemplo, que no es suficiente saber si tenemos elevado el HDL o el LDL Así es. para definir hasta cómo estamos. Pero, por ejemplo, estaba viendo hace poco que una proteína que es muy importante es la ApoA o Ujú. la ApoA. Entonces yo quisiera saber si, bueno, ¿qué es más importante? Hacer, o sea, para mí en mi caso, ¿qué es más importante? Saber el valor del HDL o LDL, que normalmente lo tengo, pues bueno, yo consumo frutos rojos y arándanos y esos, que me ayudan, Mire, normalmente siento que me ayudan, pero Mire, la evaluación completa sería desde su peso, su sí, talla, su índice sí, de masa corporal, su sí. porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo, su grasa visceral, ver Ujú, cuál es la presión arterial que está usted manejando, ver ujú, su perfil de lípidos, ver ujú, algunos marcadores inflamatorios, no solamente esta ApoA que usted menciona, sino ujú. colesterol, triglicéridos, HDL, Sí, LDL, sí, ácido úrico, datos sí, de hígado graso. ¿Sí? sí. Entonces, la realidad es que es una evaluación totalmente Íntegro. integral, Ajá, muchos marcadores inflamatorios para, de acuerdo a esto, ver incluso su hueso, porque ya a los sí, 65 años, pues hay que realizar una densitometría, hay que tener su mastografía, porque hay que establecer también sí, justamente cómo está esta sí, mastografía, porque sí. podría ser una de las principales contraindicaciones, aparte del riesgo cardiovascular, para Ujú. reiniciar una terapia a base de estradiol. Claro, bueno, perdón, una última cosa que quisiera decir. Todas estas cosas que usted ha mencionado, bueno, yo me realizo esos estudios, pero la pregunta sería entonces, ¿tendría que volver a reiniciarla? O, bueno, obviamente tendría que ir con la doctora, que fue la ginecóloga que me indicó estas cosas. Yo me hago mi mastografía, hago mis densitometrías, estoy en tratamiento por osteoporosis y, y yo, bueno, lo que sí quisiera saber es si pudiera ser candidata para volver a reiniciar la terapia hormonal. Pues es que dependerá de la evaluación. O sea, yo no le puedo Ujú. decir si no conozco, si sí o no. Claro, claro, claro. Por supuesto. Doctor, doctora Madrid, Gracias, quería gracias. comentar Sí, algo, doctora Madrid. sí, sí, es que es muy importante, aparte de lo que ya comentó el doctor, es fundamental, una, la evaluación clínica cardiometabólica integral en su caso. Ujú, De antemano, lo más importante para la terapia hormonal es ver cuál es el motivo por el cual se va a iniciar. No es más que dos cosas importantes: que tengamos síntomas vasomotores, o sea, muchos bochornos, ujú, o bien un problema génito urinario, que serían las cuestiones, las dos indicaciones reales para poder continuar un tratamiento, y de acuerdo a eso se daría un tratamiento, pero no hormonal, oral. No en su caso, y sí habría que ver su contexto, aparte de todo lo que ya se comentó. La ApoA sí es una de las moléculas más importantes relacionadas con la dislipidemia familiar. ¿Por qué? Porque justamente está relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja densidad, que es ujú. la que va a ayudar a hacer el metabolismo. Y Sí, si no tenemos un adecuado receptor, no va a haber un metabolismo, se va a incrementar más la LDL y es por ende que se hace más aterogénica. Si realmente usted tiene dislipidemia familiar, ujú. no tiene ninguna indicación para terapia hormonal oral. Ok, no, Si oral es no es necesario oral. si es necesario por un problema geniturinario o porque tenga
mucha situación de vasomotora, muchos bochornos que realmente estén alterando su actividad diaria, hay muchas otras terapias no hormonales en la actualidad que pudieran ayudarla, pero ¿quién le puede decir? Su médico, su ginecólogo, después de Ok, hacer una evaluación ok. cardiometabólica integral. Y Sí, entonces claro. sí, de acuerdo a eso, se vería si es candidata o no a algún tratamiento que le ayude con sus síntomas. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen la Gracias. molestia. Gracias. No, no hay de qué. María del Carmen García, Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. Si las taquicardias están asociadas con la menopausia, porque por ahí una vez lo leí y yo he tenido taquicardias. ¿Y cuál es la razón de esta relación entre taquicardias y la menopausia? La relación de las taquicardias y las diferentes alteraciones en el ritmo cardíaco sí tienen relación con la menopausia en el sentido de que justamente el descenso de las hormonas, sobre todo los estrógenos, como lo habíamos comentado en un inicio, aparte de todas las alteraciones que ya vimos, genera también un aumento en la sensibilidad de respuesta a las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Las catecolaminas son esas sustancias que liberan nuestro cerebro que van a actuar cuando estamos bajo estrés, bajo tensión, bajo huida. Esto es la dopamina, la adrenalina, y esas sustancias actúan directamente al corazón. La mujer en la menopausia, cuando tiene esa mayor sensibilidad a estas moléculas, ¿qué es lo que pasa? Pues van a tener mayor acción en el corazón. ¿Y de qué forma actúan directamente en el corazón? Incrementando el ritmo cardíaco, aumentando la posibilidad de arritmias, generando un aumento en la presión arterial y aumenta el tono vasomotor. De tal manera que sí tienen una relación en algunas mujeres. Cómo se actúan o cómo se deben atender? Pues obviamente también dependiendo de que una vez se descarte problemas ya, digamos, de enfermedad cardiovascular, porque también van de la mano con todas estas alteraciones metabólicas que comentamos y que pueden acelerar que ya sea hipertensa o que ya tenga alguna otra alteración cardiometabólica que esté facilitando la presencia de estas palpitaciones aceleres del corazón o incluso arritmias. Ok, muchas gracias. mm, bueno, por último, Lilia Sánchez pregunta, dice que ella está atravesando el climaterio y quiere saber qué tipo de vitaminas o suplementos le pueden ayudar. Alejandro. Ok, bueno, aquí dependería pues obviamente de la sintomatología y nuevamente de la evaluación. Normalmente yo podría decir que hay tres suplementos que yo son los que más utilizo en esta etapa, que sería el omega 3 por sus propiedades antioxidantes, sus propiedades justamente antiinflamatorias por estos problemas y justamente a nivel para poder ayudar a corregir muchas veces el perfil de lípidos, resistencia a la insulina y como mencioné, estados inflamatorios. El segundo es la vitamina D, obviamente como una alternativa para la prevención de osteoporosis, sería uno, pero la realidad es que la vitamina D es una vitamina que nos ayuda en la inmunomodulación, nos ayuda a prevenir enfermedades desde el punto de vista respiratorio, digestivos, mejora la respuesta inmune, mejora el metabolismo a nivel de los carbohidratos, previene cáncer, previene diabetes, todo relacionado dependiendo con los niveles séricos que tenga nuestra paciente. Y en tercer lugar, la creatina. La creatina muchas veces, obviamente, posterior a una evaluación adecuada, nuevamente, perfil hepático, perfil renal, todo esto, la creatina es parte fundamental para que la mitocondria pueda producir energía. Entonces, muchas veces creemos que la creatina solamente lo tienen que tomar los personas que van al gimnasio, pero la realidad es que también tiene funciones a nivel cognitivo, mental, muy importantes. Entonces, estos tres podría ser de los que más utilizo de manera rutinaria, pero justamente va a depender de la evaluación. Si mi paciente tiene homocisteína elevada, pues muy probablemente tenga que usar ácido fólico o metilfolato. Si mi paciente resulta que tiene problemas para dormir, pues probablemente glicinato de magnesio.
Si mi paciente tiene problemas intestinales, pues citrato de magnesio. Si mi paciente tenía antecedentes de dismenorrea, por ejemplo, endometriosis, pues muy probablemente se podría ver beneficiada con cúrcuma, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la terapia de la suplementación también es un factor importante que se debe de tomar en cuenta, pero siempre y cuando y dependiendo de la sintomatología que tenga mi paciente. Como por ejemplo, resistencia a la insulina y tiene contraindicación o tuvo mucho sintomatología gastrointestinal por utilizar metformina, pues puedo echar mano, por ejemplo, de lo que son los inositoles, ¿no? Entonces, pues va a depender de las características clínicas de cada una de nuestras pacientes para saber qué tipo de suplementos podrían llegar a tener utilidad en cada una de ellas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, como reflexión final, ¿qué nos podría decir, doctora Basurto? Creo que se nos fue. Creo que se salió. Doctor Rosas. Bueno, pues justamente como nuestro conversatorio va enfocado a la salud cardiometabólica, no olvidar que sí, el bochorno, el síndrome genitourinario, la prevención de la osteoporosis son las indicaciones prácticamente de la terapia hormonal, de acuerdo a la FDA, aunado todo lo que es la insuficiencia ovárica prematura, pero a final de cuentas eso no es lo que va a matar a mi paciente. Lo que va a matar a mi paciente justamente es la enfermedad cardiovascular. Entonces es muy importante y que muchas veces como médicos dejamos de lado la importancia de la nutrición, la importancia de los cambios en el estilo de vida, de la actividad física. Entonces, si nosotros no realizamos esas dos intervenciones en cada una de nuestras pacientes, pues la realidad es que no vamos a obtener los resultados que todos deseamos, mejorar la calidad de vida. Sí, le puedo iniciar terapia hormonal a mi paciente para que no tenga el bochorno, para que se le quite la resequedad vaginal, para que no tenga osteoporosis. Pero si mi paciente no le mejoro estas condiciones de la calidad de vida y que como mencioné, creo en la charla que muchas veces no es culpa de la paciente, porque pues vivimos en un ambiente diabesogénico, ¿no? Y en un ambiente obesogénico, o sea, por todos lados ves comida, por todos lados te invitan a comer, te invitan a desayunar, te invitan una botanita, te invitan un snack, te dicen los nutriólogos que tienes que comer 5 veces al día y cuando tienes resistencia a la insulina, pues definitivamente no te vas a ver beneficiado por ese tipo de alimentación. Entonces, como menciono, muchas veces no es culpa de la paciente, sino es un problema sociocultural, no sabemos comer y que a final de cuentas debemos de realizar esas intervenciones como manera inicial y sí, cada vez podremos utilizar más la terapia hormonal, pero a final de cuentas las intervenciones inician por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rosas. Doctora Madrid, su última reflexión. Y pues yo creo que ya se abarcó todo el punto. Mi última reflexión es una. Sí, hay muchos cambios y alteraciones que pueden ponernos en riesgo a las mujeres por las cuestiones hormonales. ¿Qué debemos hacer? En toda la etapa de nuestro ciclo de vida, en cada una de ellas, hay mucho por prevenir. Hay que cuidarnos. La obesidad seguirá siendo nuestro principal enemigo. La obesidad y sobre todo la obesidad abdominal, la grasa visceral. Sí, el músculo fundamental. El equilibrio de masa muscular, grasa va a ser un punto que nos va a ayudar a llevar una vida saludable, cardio saludable. Entonces, no dejemos a un lado eso. Sí, el evitar que nuestras niñas lleguen gorditas desde la adolescencia, aunque lleguen gorditas en el embarazo, se pasen, o que lleguemos sedentarias, obesas y con una serie de problemas de estrés al climaterio, la menopausia es nuestro peor enemigo. Podemos llegar sanas, hacer ejercicio, llevar una vida saludable, una alimentación adecuada y entonces sí ganarnos nuestra terapia hormonal
llegando al climaterio si es que lo requerimos, y entonces sí, eso nos va a ayudar a transcurrir una menopausia sana y sufrir menos alteraciones cardiovasculares en el resto de nuestra vida. Entonces esa sería mi condición. Gracias, doctora. Doctora Ruiz. Retomar eso, o sea, la importancia del estilo de vida y también mencionar que es como, o sea, que lo vean como una inversión en su salud, el hoy empezar a hacer ejercicio, el hoy empezar a cuidar un poco más lo que se consume en la dieta, hoy que es en la fase en la que estemos hoy, ¿no? O sea, estén pensando en embarazarse, estén en la perimenopausia, en cualquier fase, en este momento, o sea, hoy es lo más importante que pueden empezar y también que no lo vean muy lejano o muy difícil. De repente decimos, ejercicio de fuerza y entonces se imagina uno en el gimnasio así como que cargando las pesas gigantes. No tiene que ser, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. O sea, hay que empezar poco a poco, si cuesta mucho trabajo de repente tomar el paso, pero es algo que se puede hacer, que lo hemos hecho con muchas mujeres y que básicamente eso es lo que va a poder prevenir o llegar a cada una de las etapas mejor preparado. O sea, búsquenlo como una preparación más que como como un castigo o como algo malo. En realidad es la oportunidad que tenemos de estar preparados para enfrentar las diferentes etapas de la vida. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este conversatorio. Les quiero agradecer mucho primero a todos los panelistas por todo lo que el día de hoy nos enseñaron. También les quiero agradecer muchísimo a las personas que se conectaron e invitarlas para que hagamos comunidad. Ojalá podamos tener sus datos a través del correo electrónico alianzas@mujerhormoniaysalud.org, donde les podremos enviar información que puede ser importante de su conocimiento sobre su salud. También que podamos tener una vía de comunicación para irles participando en los próximos eventos. Y bueno, pues también quiero avisarles que el próximo 18 de octubre, por primera vez y vamos a ser el primer país del mundo que vamos a celebrar cada 18 de octubre el Día Nacional de la Salud en la Menopausia, y va a haber muchos eventos alrededor de este día muy importante. No solamente es un día mediático, sino es una oportunidad política, clínica y social para que vivamos una vida mucho más saludable y con mejor calidad de vida. Entonces, pues sigamos en contacto y buenas noches y esperamos volverlos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches a